capítulo 12 de Marcos. Ya nos quedan, contando esta, 4 clases nada más, ¿verdad? Y entonces, conforme más nos vamos avanzando hacia el final, acuérdense que la guerra espiritual se va haciendo cada vez más, ¿cómo podríamos decirlo? Se vuelve más real, tal vez no más intensa en muchos sentidos, pero sí se vuelve más cercana, tal vez se hace notar su presencia en nuestras vidas. Entonces no pierdan el enfoque, ¿ok? Vamos a comenzar. ¿Ya estamos todos listos para que hagamos una oración? Sí. Pues se trabaron. Pues no sé si ellos o yo. Creo que ellos, porque David te contestó. Pero así he trabado también. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Ya me escuchan? Buenísimo. Bueno, pues espero que ahí tengan su cafecito y todo, porque yo sé que hemos estado cansados. Yo les platico que llegamos hoy a las 6 de la mañana, apenas desde el viaje que empezamos ayer a las 8, ¿no? Sí, ayer, ¿no? Sí, Sí, a las que ha pasado tanto que digo yo. El viaje que empezamos ayer a las 8 lo terminamos hoy a las 6 de la mañana. Ha sido muy cansado, la verdad, pero igual yo sé que ustedes están bien cansados también por mucho trabajo, pero vamos a tratar de poner nuestro esfuerzo, ¿ok? No se escucha nada desde que empezaste a hablar, se cortó. Así se... Bueno, pues vamos a orar. ¿Me escuchan? Yo te escucho muy bien. Bueno, pues oremos y ahí vemos qué onda. Señor Jesús, yo te pido tu ayuda, Padre, porque sé que con el cansancio físico, Señor, puede ser una herramienta que utilice Satanás para desalentar nuestra fe. Y sé que también las trabas del internet pueden ser una herramienta usada en manos de Satanás. Pero no queremos depender de eso para que nuestra relación contigo esté bien. No queremos depender de eso para que hoy podamos aprender de ti. Sabemos que tú eres un Dios todopoderoso y en el nombre de Jesús tú puedes hacer que esta videollamada funcione, como hemos visto muchas veces que han funcionado ya antes. Te pido que no sea una distracción, Señor, y que podamos, aún a pesar de las trabas y de los fallos, estar concentrados en lo que tú quieras hablarnos el día de hoy a través de este capítulo. Te pido por mis hermanos que están conectados, por mi esposa que está aquí presente, Señor, para que todos podamos poner de nuestra parte, Señor. Poner nuestro corazón y empeño a las cosas que podemos controlar y las cosas que no podemos controlar, dejarlas en tus manos. Que al final de cuentas tú eres Dios, no nosotros. Pero nosotros somos tus siervos. Así que, así como todas las cosas, Padre, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en esta tierra, se alinearon a favor de lo que Él estaba haciendo por ti. Te pedimos que el día de hoy también se alineen estas cosas, porque esto lo queremos hacer por ti, para aprender de ti. Enséñanos a través de Marcos capítulo 12. Te lo ruego, Jesús, porque sé que tú puedes hacerlo. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.
Ok, hermanos, como escucharon en la oración, traten de no distraerse con los fallos que no podemos controlar, ¿ok? Bueno, pues, capítulo 12 de Marcos lo vamos a titular Pongámoslo a prueba, ¿ok? Acuérdense que los títulos solo son para que yo me organice mejor, no tienen mucho que ver con el capítulo, pero vamos a titularlo de esta manera, ¿ok? Pongámoslo a prueba. ¿Es Jesús Dios? ¿Es omnisciente? ¿Vale la pena seguirle? Bueno, pues, pongámoslo a prueba. Y nada más quiero dejar en claro que a Dios no se le pone a prueba, ¿verdad? Pero estoy haciendo estoy usando la figura que usa un influencer llamado Jimmy, que tiene este canal donde pone a prueba las cosas, ¿no? De repente viene con un producto chino que se hizo viral en internet y él lo pone a prueba y te dice, bueno, aquí está mi opinión sincera, aquí está el precio y tú decides si a partir de lo que viste, cómo pusieron a prueba ese producto, lo quieres comprar o no lo quieres comprar. Tú ya al final la decisión es tuya, ¿no? Y en este capítulo sentí como que los escribas y los fariseos y los herodianos y los principales sacerdotes quisieron poner a prueba a Jesús, ¿no? Y a pesar de comprobar, a pesar de que Jesús pasó todas las pruebas, ellos también tomaron una decisión, ¿verdad? De entre seguirlos o no. Fíjense, cada vez que lo pusieron a prueba, los demandantes resultaban demandados. Me acuerdo mucho que estaba viendo con Juancho un partido, no me acuerdo qué partido fue, cuáles eran los equipos, no sé si tú te acuerdas, Juancho, que de repente estaban así en una jugada de gol, digamos que era un tiro de esquina, no me acuerdo los detalles, pero era un tiro de esquina y tiraron y al final fue gol, pero en eso que fue gol como que hubo una falta y uno de los defensas dijo, no, que se revise el VAR, que se revise el VAR, ¿no? Y al final el árbitro revisa el VAR y fue gol, y aparte le sacó tarjeta roja al otro jugador, o sea que al final le salió peor por pedir la prueba del VAR, no le salió peor porque al final lo amonestaron, y siento que esto es mucho lo que está pasando el día de hoy con Jesús, porque ven a ponernos a prueba y al final les resulta peor a ellos por ponerles a prueba. ¿Te acuerdas de ese partido, Juancho? Está la gente en Chetumal. Sí, sí me acuerdo. Fue uno del Bellonfort, del Bebote. Ándale. Bueno, pues, la pregunta aquí es entonces, ¿nosotros nos sometemos a su señorío, cumplimos con sus mandatos? Porque al mismo tiempo el Señor nos va a poner a prueba a nosotros a través de este capítulo, ¿ok? Para eso vienen las pruebas, ¿no? Para salir aprobados, ¿no? Como obreros que no tienen de qué avergonzarse, ¿no? Entonces, una prueba o la apruebas o la repruebas, ¿cierto? Esa es la cuestión con las pruebas en nuestra vida. Entonces, vamos a comenzar este capítulo 12 y vamos a seccionarlo esta vez en 5. Así que vamos a tratar de ir un poquito rápido entre nosotros, siempre viendo el contexto correcto y estudiándolo con la interpretación correcta. Vamos a comenzar con el versículo 1 al 12. Esta parábola de los labradores malvados le vamos a llamar la cuestión de la autoridad. Porque aquí, contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto de esto? Acuérdense que el capítulo 12 es el que le sigue al capítulo 11. O sea que en el capítulo 11 terminamos viendo cómo los escribas y los sacerdotes no les gustó que Jesús volcara las mesas, agarrara latigazos a los cambistas, los tratara como ladrones, y vienen a decirle, bueno, ¿y tú con qué autoridad haces esto? Jesús les dice, ¿con qué autoridad tenía Juan? Ellos dicen, no sabemos, entonces Jesús le dice, no, yo tampoco les diré con qué autoridad lo hago. Ahora, el punto es de que este versículo 1 que vamos a empezar a leer ahorita,
todavía es la continuación de esa misma historia, o sea, no se acaba la historia. Acuérdense que la división entre capítulos y versículos no es inspirado por Dios, o sea que de repente vamos a ver divisiones como estas que son importantes porque pasa de un capítulo a otro, pero que en realidad está continuando la historia que estamos viendo en el capítulo anterior, ¿ok? Así que voy a comenzar pidiéndole su ayuda para leer. Y en esta ocasión le voy a pedir a mi esposa que lea versículos 1 al 12, fuerte, para que te escuchen hasta allá en Chetumal. Dice: Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores, para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Amén. ¿Me escuchan ahorita? ¿Me escuchan? Me mandaron que no escuchan nada. Sí, ya me lo mandaron a mí como 80 veces también. Pregunto a ellos si escuchan. Bueno, yo no sé si se está grabando esto. Sí se está grabando. Entonces nada más déjenme, voy a responderles aquí en el grupo. Y continuamos para los que se están escuchando, ¿ok? Ahí está. Venga. Vamos a continuar entonces. Gracias por leer los versículos. Entonces, ¿se acuerdan que la pregunta de Jesús tenía que ver con que si los escribas y los principales sacerdotes creían que Juan venía de parte de Dios, iban a creer también que lo que Juan decía también venía de parte de Dios, y las cosas que decía de Jesús eran de parte de Dios? Entonces, quien Juan decía que era Jesús entonces, ¿no? Juan decía que Jesús era el Mesías. Entonces, con esto también iban a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios.
Y es en ese contexto que les da esta parábola de los labradores malvados, porque a través de esta parábola les va a reafirmar con qué autoridad hace lo que hace. Aunque no tenía por qué Jesús responderles, pues, porque ellos tampoco quisieron responderle, aún así les responde y les muestra con qué autoridad hace lo que hace Jesús. Y sin necesidad de explicarles más, le da esta parábola, que sí entendieron por el versículo 12. Sí entendieron la respuesta de Jesús, ¿no? ¿Cuál es esta parábola? La parábola de los labradores malvados. Ahora vamos a hacer lo que hacemos en cada parábola. Vamos a tratar de identificar lo que simboliza cada una de las partes de la parábola. La viña, por ejemplo, ¿no? Dijimos que, por ejemplo, Isaías 5, la parábola que contiene el profeta Isaías, representa a Israel como una viña, ¿no? El dueño de la viña sería Dios, porque no fue un hombre que fundó Israel, sino que era el pueblo de Dios. Juan 15:1 dice que Jesús, que Él es la viña, pero su padre es el labrador, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con esto, porque acuérdense que el dueño de la viña plantó la viña, la acercó, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. O sea, la cuestión es que el dueño es el que hizo todo, básicamente, ¿no? Dios es un jardinero, ¿no? Cuando Dios viene, cuando Dios venga, no vendrá a buscar las obras muertas de su pueblo, sino el fruto del Espíritu Santo. Esto nos revela que Dios es un jardinero, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes eran los arrendatarios? Aquellos a los que les dio esta viña. Pues estos arrendatarios tiene sentido que sean los principales sacerdotes y escribas, ¿no? Porque ellos eran los encargados, pues, de cuidar, de proteger, de trabajar en la viña de Dios. Pero la trataron como si fuera suya y no de Dios. Y esto es muy importante porque muchas iglesias el día de hoy, los pastores, los profetas, los apóstoles de las iglesias de hoy, tratan a la iglesia de Cristo como si ellos mismos hubieran muerto en su lugar. Y tratan a la iglesia de Dios como si ellos fueran, como si lo que Dios les prestó, digámoslo así, para que cuiden, para que protejan, para que apacienten, como dice la Escritura, lo tratan como si fuera de ellos y para ellos, y así no es. Ojo, esta parábola no está hablando de la iglesia, está hablando de Israel, ¿no? Sin embargo, creo que tiene una muy buena aplicación para nosotros. Ahora, ¿qué pasa? El dueño envía siervos para cobrar, para recolectar lo que era suyo. ¿Y qué le hacen estos siervos? A unos matan, a otros maltratan, a otros apedrean, ¿no? O sea, cada siervo que envió el dueño, o sea, Dios, ¿verdad?, era maltratado de alguna manera. Y estos siervos, vamos a ponerle así, fueron los profetas, que muchos se nos han dicho. ¿Se acuerdan que hace unos meses atrás estudiábamos Hebreos? En el capítulo 11, este Salón de la Fama de la Fe, encontramos que al final decía lo siguiente, versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, estos siervos que fueron enviados fueron maltratados por el mismo pueblo que aquí fueron a servir, pues, ¿no? Del cual fueron a recoger el fruto que venía de parte de Dios. Por eso es que podemos decir que eran los profetas, pues. Ahora, ¿qué aprendemos aquí a través de esto? Yo pienso que podemos aprender muchas cosas. Una de las cosas que meditaba era que Dios es paciente para con nosotros, ¿no? Aguantó el maltrato de sus siervos. Otra cosa que podemos aprender de aquí es que Dios es misericordioso, porque Él siguió insistiendo, aunque no había que seguir insistiendo, ¿me entienden? Él siguió insistiendo una y otra vez.
¿Se acuerdan que Malaquías fue el último de los profetas? Y después de Malaquías no se levantó ningún profeta hasta Juan el Bautista. Y fueron 400 años de silencio. O sea, él siguió insistiendo hasta que un día dejó de insistir. Y eso es lo que hay que temer de Dios. Yo pienso que la ira de Dios no va a ser un castigo que te rompa la pierna o que pierdas tu negocio. Pienso que el castigo más grande que podemos recibir de Dios es que dejemos de escucharlo, hablar. Que ya no habla en nuestro corazón. Y tú puedes recibir siervo tras siervo tras siervo que habla de parte de Él. A lo mejor domingo tras domingo, martes tras martes, estás escuchando la voz de Dios, insistiendo tal vez en algún pecado, tal vez en alguna área que tienes que rendir a Él. Y tú continúas negándote. Teme, porque un día el Señor va a dejar de insistir. Y ahí es donde está lo verdaderamente cardíaco. Hay un último elemento que nos falta descifrar de esta parábola, que es el heredero. Ahora, el heredero es muy fácil, ¿no? Perdónenme por esto. Voy a mutearme nada más para poder sonarme mis moquitos. Continuamos. El heredero es Cristo, ¿no? El Hijo de Dios. Y aquí les mostró su autoridad y claramente lo dice. Si nos saltamos hasta el 35 hasta el 37, dice: enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que Cristo es el Hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. O sea, aquí mismo Jesús le está diciendo: no es el Mesías, no es hijo de David, no es hijo de Dios. Lo decía claramente. Y mira, Juan 5:18, creo que este pasaje ya lo hemos visto, pero dice que por esta razón los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Él en varias ocasiones dijo que era el Hijo de Dios y las personas lo entendían, por eso es que procuraban matarle. Y en este punto, acuérdense, ya entró la entrada triunfal que hizo. Ya estamos, el reloj ya está girando, ya estamos en los últimos momentos de Jesús, en su última semana de Jesús también. Entonces aquí ya estamos a punto de ver cómo lo van a matar y cosas así, ¿no? Lo van a prender y ese tipo de cosas. El punto es de que Jesús sí lo dijo claramente, él sí dijo ser el Hijo de Dios, y esta parábola, por ejemplo, es una de las demás ocasiones en las cuales él dijo esto. Pero bueno, la paciencia llegaría a su punto final. Hola, hola. La última prueba, la última insistencia que tuvo Dios con el pueblo de Israel fue enviarles a su Hijo. La paciencia llegaría a su punto final, ¿no? El Hijo fue la última prueba de misericordia. Y después de la misericordia vendrá la ira. Quien rechaza al Hijo se hace acreedor de la ira de Dios. Este es el mismo evangelio, no piensen que es otro. Por eso Jesús dice que la piedra que desecharon los edificadores, ¿no? Fíjense, esta es una historia curiosa. No sé si alguien se la sepa, pero en Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 7, dice que Salomón cuando construyó el templo, cortó cada parte del templo de una manera exacta, para que solo lo cortó aparte, ¿no? Y se apartó de la ciudad, para que en la ciudad no hubiera ruido de construcción, para que la ciudad tuviera paz. Lo construyeron así muy lejos, y que después agarraban esas partes y las traían hasta Jerusalén y solamente las asentaban de tal manera que todo fuera así como un rompecabezas, y así se construyó el templo de una manera asombrosa. Acuérdense, Salomón, hombre más sabio que ha existido. Pero hay una historia curiosa en todo eso, que de repente había una piedra que llegó
que no sabían dónde iba y que la pusieron a un lado, ¿no? La pusieron a un lado, era una piedra angular, era una piedra del cimiento, pero no sabían dónde iba, entonces la desecharon, pues dijeron, esta piedra no va acá, a lo mejor la hicieron de más, la pusieron a un lado, ¿no? Estaba leyendo, pienso que algunas historias le ponen más crema a los tacos, ¿no? Para que sepa mejor, pero estaban diciendo que esta piedra la pusieron a un lado para que después vieron que aguantó las tormentas y aguantó los tiempos y que era una piedra resistente. Lo que sí pasó es que en medio de la construcción del templo hubo una parte del cimiento que no encontraban cómo sellarlo, cómo terminarlo. Y era una de esas piedras importantes porque iba a sostener una de las columnas principales de todo el templo. Y entonces alguien se acordó y dijo, la piedra que desechamos, ¿no? Y la agarraron, la trajeron y la pusieron exactamente en donde tenía que ir. Y eso sostuvo todo el templo. Por eso dice el Salmo, porque este es un salmo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esa es la historia. Y en varias ocasiones en el Nuevo Testamento se nos habla que esta piedra que desecharon los edificadores es Jesús, ¿no? Jesús es la piedra angular y al rechazarlo provocarían su propia ruina. Si la piedra angular no está ahí, la casa se viene abajo. Y eso es precisamente lo que iba a pasar, y eso se refería a Jesús cuando dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En otro evangelio dice que, pero al tercer día yo la volveré a edificar. Él hablaba de él mismo, ¿no? Cómo lo iban a desechar y se iba a derrumbar, pero que él mismo iba a resucitar al tercer día. Pero bueno, en el versículo 12 podemos ver que ellos entendían todo. Entonces, digamos, es el desenlace de la historia anterior que vimos sobre la cuestión de autoridad, ¿no? Que vinieron a probarle a Jesús y decirle con qué autoridad tú lo haces, y él les habla con esta parábola, les dice y le responde su autoridad, él es el Hijo de Dios, ¿no? ¿Vamos bien? Sí. ¿Qué sabré yo si vamos bien si dicen que se estaba trabando mucho el internet? Pero bueno, esperemos que en la grabación por lo menos quede bien, ¿verdad? Vamos al versículo 13 al 17, y según yo Gaby sí está escuchando súper bien, entonces le voy a pedir a Gaby que lea versículos 13 al 17, y le vamos a llamar la cuestión del tributo. Ya vimos la cuestión de la autoridad, ahora vamos a ver la cuestión del tributo. Gaby, por favor, fuerte, versículos 13 al 17. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Muchas gracias, Gaby. Hermanos, esta es una de esas historias que a mí me vuela la cabeza por completo la respuesta de Jesús. Ha sido tan ingeniosa y tan asombrosa que esta es una de las frases famosas que hay en el mundo, pues. O sea, ni siquiera entre los cristianos, en el mismo mundo se dice, no, da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es impactante. En Marcos capítulo 11 vimos que los escribas y los principales sacerdotes tenían temor al pueblo, ¿no? Como que el pueblo estaba muy a favor de Cristo y temían que si hacían algo en contra de Cristo, el pueblo se les viniera encima. Con este asunto estaban planeando entonces cambiar la opinión del pueblo. Porque si Jesús decía que pagaran los impuestos, entonces Jesús está a favor de Roma. Y si Jesús decía que no pagaran los impuestos, entonces Jesús está en contra de Roma. Parecía la encrucijada perfecta. Cualquier respuesta que agarrara Jesús iba
a ser motivo para que hicieran algo en contra de Jesús. Lo chistoso es que los que se juntan acá fueron los herodianos y los fariseos. Si esta pregunta se los hiciéramos a ellos dos, ellos mismos no estaban de acuerdo en este asunto. Los herodianos estaban a favor de Roma, entonces iban a decir que si se pagan impuestos. Los fariseos no estaban a favor de Roma, entonces iban a decir que no. Chistoso es que ellos ni siquiera estaban de acuerdo en este asunto, y aún así vienen con este asunto a Jesús, ¿no? Pero ¿cuál es la respuesta de nuestro Señor? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El César es un título, ¿verdad? Era como decir el faraón, el rey, ¿no? El César que estaba en ese momento era el César Tiberio, y él había mandado, él les había dado a los judíos también las monedas oficiales de Roma para su propio beneficio, para que los judíos pusieran a hacer transacciones, se beneficiaran del Imperio Romano, pero las monedas, como venían del César Tiberio, tenían la cara del César Tiberio. Acabamos de estar en Belice, donde Belice sigue teniendo una especie de alianza con Inglaterra, y las monedas oficiales que tienen, los billetes oficiales que tienen, todavía tienen a la reina Elizabeth, ¿no? Supongo que ahorita que ya cambiaron de rey van a cambiar también sus monedas, ¿no? Pero eso habla de quién pertenecen. Y al mismo tiempo que ellos se beneficiaban de tener las monedas del Imperio Romano, también tenían las responsabilidades de tener que pagar el impuesto. Pues mira, esto yo te lo di para que tú te aproveches de esto, pero también me tienes que estar devolviendo, ¿no? De esto mismo que yo te he dado. Y otra vez vemos este principio, que muchos quieren los beneficios, pero rechazan las responsabilidades, ¿no? Porque ningún judío iba a rechazar tener monedas del Imperio Romano, ¿no? Todos tenían monedas del Imperio Romano. Tan en cuanto estaban que mejor no hubieran tenido dinero ya. Pero no, todos tenían. Lo que no querían era pagar impuestos. Volvemos a lo mismo. Muchos quieren los beneficios, pero rechazan la responsabilidad. La moneda pertenecía al César porque su imagen estaba en ella. Nosotros también deberíamos darnos a Dios porque su imagen está en nosotros. Cuando creó Dios a Adán, Él dijo entre la misma Trinidad, se dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿no? O sea, tenemos la imagen de Dios, por eso nosotros también le pertenecemos, y por eso también nosotros deberíamos darnos a Él. Gozamos los beneficios de la vida, pero no queremos la responsabilidad con Dios. Dale la moneda al César, pero dale tu vida a Dios, ¿no? Y se maravillaban de él. Y yo creo que siguen maravillándose de esta respuesta las generaciones, ¿no? Y eso es lo curioso, que los herodianos y los fariseos se maravillaron de la respuesta de Jesús, pero no cambiaron, ¿no? Y esto a mí me enseña un principio muy increíble, que tú puedes dar las respuestas más maravillosas, pero si el corazón es el incorrecto, no provocará ningún cambio. Acuérdense de la parábola del sembrador, ¿no? El problema no es la semilla en sí, sino el corazón que lo recibe, la tierra que recibe la semilla. Porque muchas veces nos enfocamos en qué manera voy a decir esto, en qué manera voy a decir lo otro. No importa eso. Las palabras más simples para el corazón correcto van a ser tan impactantes, porque no se trata de lo que tú puedas dar, sino lo que Dios pueda dar a través de ti. Pero bueno, entonces, esta es la cuestión con el tributo. ¿Claros? Excelente. Vamos a pasar a la siguiente sección. Vamos a ir con la cuestión de la resurrección. La cuestión de la resurrección. Y no hablando de la resurrección de Cristo, sino de la resurrección que vamos a tener todos nosotros. Le voy a pedir a mi padre, que ya que escuché varias veces su voz, a ver si nos puede leer versículos 18 al 27, fuerte, fuerte. Por ahí a lo mejor mutean la televisión para que no se escuche la reverberación. Pero si lo puede leer fuerte, fuerte, del versículo 18 hasta el 27, donde vamos a ver la cuestión de la resurrección.
Ok. Dice, entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, si se casarán, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, como le habló a Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que nosotros mucho erráis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ya vimos que Jesús, ¿cómo decirlo?, derrota a los principales sacerdotes, a los escribas, que a los escribas le va a tocar hoy, pero una y otra vez, pero también los escribas, a los fariseos, a los herodianos. Vamos a hablar ahora un poquito sobre los saduceos y cómo también van a hacer su aparición para quedar derrotados, pues, ante, o sea, vienen a poner a prueba a Jesús y Jesús ahora los va a poner a prueba a ellos, ¿verdad? ¿Cuál es el asunto? Empiezan a hablar de que se le conoce como el matrimonio levirato. Esto está en la ley, está en Deuteronomio 25, 5 y 6. Era una ley. Si tu hermano se muere y no dejó descendencia, tú tienes la obligación de casarte con su esposa y dejarle descendencia y bla, bla. Todas esas cosas que ya lo leímos. Pero probablemente yo pienso que para los saduceos este era uno de sus argumentos principales por lo cual para ellos la resurrección les parecía algo absurdo. Porque se me hace muy planeado, pues, la pregunta, se me hace muy... Yo creo que esto es algo que ellos regularmente decían, o sea, ¿cómo va a ser la resurrección posible? Te voy a poner este asunto, mira, y empezaban a decir este mismo asunto, ¿no? Los saduceos, como tal, no creían en lo espiritual, lo místico, ni en la inmortalidad del hombre. Y yo no sé si tú sabías, pero somos seres inmortales en un sentido. Inmortal literalmente significa que no puede morir, y tú y yo sí vamos a morir. Pero acuérdense que hay otro tipo de muerte, ¿verdad? Aparte de la muerte física. Les quiero leer nada más un pasaje en el cual argumento esto. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? O sea que hay una muerte eterna y una vida eterna, ¿no? Hay una muerte que en el cual no vas a desaparecer, pues o sea, no vas a ser consumido por el fuego, sino que vas a seguir ardiendo por el fuego eternamente. O sea, en ese sentido somos seres inmortales, pues de que una vez vivos tenemos vida. O sea, no somos eternos, pues porque no fuimos creados junto con Dios, o sea, eso sería otra cosa. Esa es una cualidad que tiene solamente el Señor. Pero sí somos inmortales en ese sentido, ¿no? Ahora, la cuestión con esto es que, bueno, y no solamente en el espíritu, es que digamos, es que esto va a pasar en el espíritu, no, corporalmente también, porque dice Filipenses 3:21, que el cual tomará este cuerpo de la humillación nuestra y nos dará un cuerpo semejante a la gloria suya. Pues también tendremos un cuerpo, si eso es lo que se va a estar chicharrando en el infierno, pues el cuerpo glorificado ya el cuerpo, pero va a seguir
recibiendo dolor. Los saduceos también se creían superiores en pensamiento e intelecto a las demás sectas del momento. O sea, estaban los fariseos, estaban los herodianos, estaban los escribas, estaban los sacerdotes. Los saduceos se creían una élite superior, pues porque ellos sentían que razonaban mejor que ellos, que los demás las escrituras. La mayoría de los saduceos, habrá alguno que no, pero la mayoría venían de familias adineradas y por lo tanto estaban muy a favor del gobierno romano también. Los saduceos, por último, un dato más que te quiero mencionar para que tú conozcas más a los saduceos, es que solamente creían en el Pentateuco. ¿Se acuerdan cuál es el Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Por eso se llama Penta, porque son 5 libros. Los libros escritos por Moisés. De allá en fuera, no creían en ninguno de los demás. O sea, imagínense todas las cosas que se perdieron, pues, ¿no? Por eso es que Jesús les responde con el mismo Pentateuco. O sea, ellos vienen con una cuestión del Pentateuco, ¿va? Deuteronomio 25. Y Jesús les responde con Éxodo 3, que es parte del Pentateuco. Se baja a su nivel para mostrarle a través de la misma escritura que es una misma enseñanza, porque la Biblia interpreta la Biblia, acuérdense, o sea, la Biblia se complementa a sí misma. Pero bueno. Entonces, el matrimonio levirato. Este asunto, este argumento que presentan con tanta seguridad, con tanta altanería, era uno de esos asuntos, digámoslo así, son cuestiones estériles, ¿no? O sea, que no llevan a ningún lugar. Perdón, yo he estado en 2 institutos bíblicos y en los 2 institutos bíblicos hemos hablado de cada estupidez y nos hemos tardado debatiendo horas y horas y horas hablando y filosofando sobre tonterías. En la época de la Edad Media surgió esta duda de cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. No sé ni cómo, pero ya está ahí uno de los matemáticos, porque han habido muchos matemáticos que intentan resolver esto. Pero uno de los más famosos que se supone que lo resolvió y el resultado es 10 trillones a la 25 y no sé qué. ¿Cómo llegaron a ese resultado? No tengo la menor idea, no me interesa saberlo tampoco. Pero, o sea, el asunto con estas cuestiones estériles es que no se hacen menos absurdas por tratarse de un asunto bíblico. ¿Me entienden? Porque como estamos hablando de la Biblia, no está bien que debatamos estos puntos. Y sin lugar a dudas, no se hacen menos absurdos por presentárselas a Dios. ¿Me entienden? Siguen siendo una pérdida de tiempo. Muchos hoy tienen el mismo problema que tienen los saduceos. No solamente con los argumentos estériles, también con su concepto del cielo, de cómo es. Piensan que el cielo es una versión gloriosa de la tierra, por ejemplo. Los vikingos hablaban del Valhalla, ¿no? Eso es muy famoso. Y ellos decían, a un vikingo, los guerreros eran los mejores, y decían que en el Valhalla van a estar ellos peleando todo el tiempo, y cuando se cansaran, iban a estar en un festín todo el tiempo. Y así sí iba a ser su vida, ¿no? En el Islam se cree, por ejemplo, que si tú das tu vida por Alá, ibas a recibir 72 vírgenes en el cielo, ¿no? Precisamente porque piensan en el placer terrenal y pues el placer en el cielo debe ser todavía más glorioso, ¿no? ¿Y quién es más glorioso que una mujer? Pues 72 mujeres, dicen, ¿no? Y vírgenes, ¿no? O sea, todo es bien sexual, o sea, al final de cuentas. Y curiosamente en el Islam dicen que la mujer solo va a recibir a un esposo, ¿no? Porque con uno puede estar satisfecha. No es mentira. Pero se dan cuenta cómo confunden el cielo con una tierra mejor, ¿no? Y realmente no es así. Jesús nos muestra una realidad, por ejemplo, que el matrimonio, por ejemplo, es para la tierra. Por eso dicen, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Porque cuando estemos en el cielo, no estaremos casados, pues. Vamos a estar casados con Cristo. Él va a ser nuestro esposo. Jesús también nos revela la causa del error de los saduceos. ¿Cuál fue esa causa? Que ignoran las escrituras y el poder de Dios.
ignoran las escrituras del poder de Dios. O sea, ¿se acuerdan de esta frase que yo no sé quién la dijo, pero que dice que si tú puedes creer en Génesis 1:1 no vas a tener problema con creer en el resto de la Biblia? Génesis 1:1 dice que Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El punto es de que si tú crees en un Dios que es todopoderoso, no sería absurdo pensar en una eternidad con Él. Al final de cuentas, si yo creo, es que la eternidad, ¿cómo? Pues si no la entiendo, ¿por qué no? Que no sé qué, estoy limitando a Dios. Y si Dios dice que lo va a hacer, Él lo puede hacer. Pero su error se basó en estas dos cosas. No estudiar correctamente las Escrituras y no creer completamente en el poder de Dios. Familia, y hay tantos lugares hoy en día que cometen estas mismas equivocaciones, ¿verdad? Tú y yo podemos cometer esas equivocaciones. Por eso me da tanto gusto que tengamos esta convicción de estudiar la Biblia completa, en el contexto correcto, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, para que entonces no agarren a alguien y te digan, mira esta historia y agarro y aquí hago una mega lección, porque ahí es donde cometen los errores, ahí es donde se han desviado las malas interpretaciones de la Escritura. Los saduceos entonces tenían el problema de que no estudiaron correctamente la Escritura y no creyeron completamente en el poder de Dios. A mí me pasó muchas veces, por ejemplo, me acuerdo de en la primera vez que a mí me plantearon cómo iba a suceder el Apocalipsis, después que aparecieron allá, yo decía, esto es una locura, ¿no? Y hoy en día, para mí la locura es no creerlo, las cosas que aparecen allá. Y me encanta esa frase de Jesús. Al final dice que Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Él es Dios para los que están vivos. Ya no es Dios para los que están muertos. ¿Verdad? Entonces, así con la cuestión de la resurrección. ¿Estamos? Es que ahora sí me siento como mi suegro cuando dice, es que no les veo. Porque no les veo. Bueno, entonces vamos a pedirle a otro que esté por allá, Juancho, que se animó a hablar, que pueda leer la siguiente sección que vamos a leer del versículo 28 al 34. ¿Okay? Le vamos a llamar la cuestión del gran mandamiento. ¿Okay? La cuestión del gran mandamiento, versículos 28 al 34. Juancho, cuando puedas, por favor, léelo. Listo. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Muchísimas gracias. Gracias. Ya pueden ahí mutear su micrófono, gracias. Acabamos de ver un desfile de cada una de las sectas que estaban en aquel momento, ¿no? Los fariseos, los sacerdotes y herodianos. Y vimos cómo cada uno de los que venían así con todo, salían todos derrotados, ¿no? Como que cada uno pensó de qué manera ponerle una prueba a Jesús, y Jesús los derrotó a todos. Pero después de todos estos viene algo que me hace decir como no estaba todo perdido, ¿no? Viene uno de los escribas, uno de todo el grupo de escribas, que no estaba tan mal, ¿no? Ojo, tan mal no significa bien, ¿no? Es muy importante. En la historia del cristianismo,
hubo muchos años, muchos miles de años, tal vez alrededor de 1200 años, donde la Iglesia Católica tomó posesión de todo el mundo cristiano. Y es donde metió la religión, donde metió la adoración a los santos, adoración a María, donde metió un montón de cosas que distorsionaron el Evangelio y ya no era el Evangelio real, el Evangelio bíblico. Pero si tú te pones a leer, yo siempre te he animado a que leas. Hay muchos libros que hablan, por ejemplo, me acuerdo de uno que habla de los cristianos en las catacumbas, que eran esos cristianos que también, porque la Iglesia Católica, todo el que no pensara como ella, los mataba, los perseguía. Y decían que eran brujos, y decían que eran no sé qué, que estaban en contra, y bla, bla. Que estaban endemoniados, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este libro me acuerdo que se trataba de que unos cristianos en aquella época, no te sé decir bien fechas, se juntaban en estos catacumbas que habían por debajo de las ciudades y consiguieron, de qué manera no me acuerdo, pero consiguieron una Biblia y le rompieron sus páginas y se repartían entre ellos las páginas. Entonces se las llevaban y toda esa semana o mes que se la pasaban sin volver a verse, se la pasaban estudiándolo. Algunos hasta se memorizaban la página, pues porque sabían que ya no la iban a volver a tener. Entonces, cuando llegaban a ese encuentro, que era todo en silencio, se las intercambiaban entre ellos. A lo que quiero decirte con todo esto es que Dios siempre ha tenido personas que le busquen y personas que le aman, ¿no? A pesar de la religión. Hoy en día estamos en una época tal vez casi tan oscura como aquella que te estoy contando, solo que tal vez ya la persecución no nos ponen en trincheras, aunque déjame decirte que muchos lados de este mundo todavía hacen ese tipo de persecuciones. Pero tal vez a ti y a mí ya no, pero sí hay mucha religión metida que es muy fácil desviarse del correcto evangelio. Pero aún así, el Señor tiene todavía personas que le buscan fielmente, ¿no? Les hemos hablado de las congregaciones aquí en Guatemala y en El Salvador. Hay muchos en otras partes del mundo que buscan al Señor fielmente sin la intervención del hombre, por lo menos no tanta, ¿no? Todos estamos en un proceso de aprendizaje, pero hay siempre personas que aman a Dios con todo su corazón y que quieren seguirle conforme a lo que Él quiere, ¿no? Esa es la economía de Dios, conforme a lo que Dios manda y no conforme a lo que un hombre manda. Pero ¿se acuerdan cuando hablamos sobre el propósito de las parábolas? Que por qué Jesús enseñaba en parábolas. Y la razón era para despertar el interés de las personas y que más adelante ellos se acercaran a Jesús, le preguntaran por estas mismas y Él les enseñara sobre el reino, ya de una manera más personal. Y algo así pasaba en estas historias, porque de hecho, si te das cuenta, este era un escriba que probablemente escuchó la parábola que Jesús le dijo a los escribas, ¿no? ¿Y qué ocasionó? Que el escriba se acercara a Jesús. ¿Ves? Aquí hubo una persona con el corazón correcto que escuchó esto y vino y se acercó a Cristo, ¿verdad? Ese era el propósito. Dice el versículo 28, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien y le preguntó, o sea, este hombre escuchó todo esto y vino y le preguntó, él tomó una acción de lo que había visto, lo que había oído, ¿no? ¿Y cuál fue la cuestión que aquí trata con Jesús? El primer mandamiento, ¿no? Y no habla de primero en orden cronológico o primero en orden, no lo sé, ¿no? Cualquier otro orden. Habla de primero en cuestiones de prioridad, en cuestiones de cuál es el principal, digámoslo así, principal de todos los mandamientos. ¿Y qué le responde el Señor? El Señor le responde con 2 citas bíblicas, que ya era una enseñanza popular en su momento. La primera la encontramos en Deuteronomio 6, 4 y 5, que se le conoce como el Shema, o Shema. Ese es donde dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿no? ¿Cuántos dioses tenemos? Uno, ¿va? No son 3 dioses, son 3 personas, un solo Dios.
El segundo la segunda cita que aparece acá es Levítico 19:18, donde dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero quiero decirles esto, estos dos son el primer mandamiento, ¿ok? No es como que primero es amarás a tu Dios y después amarás a tu prójimo, pero los dos son el primer mandamiento, ¿ok? Digamos que la primera parte es amar a mi Dios con todo lo que tengo, que esa es la intención, no específicamente que hables de las fuerzas, o que hables del alma, que hables de la mente, o que hables del corazón, sino con todo. O sea, al final de cuentas Dios quería que lo amaras, que lo ames con todo. Y el segundo, amar a mi prójimo como a mí mismo, está en el mismo nivel, ¿no? Como diría Juan, no puedes amar a un Dios que no has visto si aborreces a tu hermano que sí ves, ¿va? No es más una cosa que la otra. De hecho, la palabra segundo es la palabra deuteros. ¿Dónde hemos escuchado deuteros? En Deuteronomio, ¿va? Deuteronomio se traduce como la repetición de la ley. ¿Okay? Literalmente la palabra deuteros se traduce como el segundo de dos partes. ¿Okay? Estamos hablando de lo mismo, de la misma cosa, pero en dos partes. ¿Okay? Como cuando agarras un sándwich y lo partes a la mitad. Es el mismo, no dices, acá tengo dos sándwiches, es un sándwich partido en dos. Y por eso Jesús dice, no hay otro mandamiento mayor que estos, ¿no? Son dos mandamientos, digámoslo así, pero ambos constituyen el primer mandamiento. No hay uno que está por encima de estos dos, ¿no? Cúmplelos y hallarás a Cristo. Cúmplelos y serás el miembro de mayor utilidad en el cuerpo. Cúmplelos y vas a honrar a Dios. Y la respuesta del escriba es muy buena también, ¿no? Sí, es verdad, maestro, porque esto es lo principal y todo eso. E incluso habla de alguna manera en contra de las cosas que aparecen en la ley, que dijo que también el escriba aquí está citando Oseas, pero dice que es más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, este hombre había entendido la ley, que la ley se trataba de amar a Dios y de amar al prójimo, ¿no? Y Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios, porque le faltó algo. ¿Qué le faltó? Seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Por eso le dice, no estás lejos del reino de Dios, porque haces todo, pero te falta seguirme, pues, ¿no? No me acuerdo cuándo estábamos viendo un video donde entrevistan a esta nueva película cristiana de Nosotros los de la Fe. Y en el cast hay una famosa que se llama Violeta Isfeld, ¿no? Que no es cristiana, pero pues la agregaron en la película. Y ella en la entrevista estaban ahí con todo el cast, estaba ahí Marcos Witt también. ¿Por qué? Pues yo creo que nomás porque es famoso, porque salió un segundo, ¿no? Pero bueno, estaba ahí, ella le tocó y dijo, es que yo creo que lo más importante es simplemente amar, o sea, hacer cosas buenas y que no sé qué, que nos falta. Violeta Isfeld está cerca del reino de Dios. ¿Me entienden? Tienen este concepto, tenemos el concepto algunas personas, que si me porto bien, estoy bien con Dios. Que si hago cosas buenas, estoy bien con Dios. Y así de eso no se trata. Lo que te hace estar bien con Dios es estar en Cristo Jesús. No hay otra cosa. Fuera de eso no hay otra cosa. ¿Se acuerdan? O conmigo o contra mí. Entonces, le faltó la parte más importante, ¿va? Ojalá y esperemos en Dios que este escriba se haya dado cuenta de esto más adelante. Probablemente cuando tienes el corazón correcto, Dios te guía a lo correcto. Probablemente, a lo mejor, al escuchar no estás lejos del reino de Dios, generó una curiosidad, ¿cómo se dice? Como un interés en indagar, ¿no? ¿Qué es lo que me falta? Y a lo mejor encontró a Cristo. Esperemos en sí un día estar allá y decirle, tú eres el escriba. ¿Verdad? Pero bueno, cuestiones que no sabremos por ahora.
Vamos a la última sección, ¿ok? Y en la última sección le quiero pedir a mi madre que lo pueda leer del versículo 35 al 44 y se va a llamar la cuestión de la ofrenda. Del 35 al 44, ¿ok? Es ya la última parte del capítulo 12. Le vamos a llamar la cuestión de la ofrenda. Así que, madre, cuando puedas, léenos fuerte, fuerte. Versículos 35 al 44. 35. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y en las primeras sillas en las sinagogas, y en los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Muchas gracias. Bueno, titulamos esta sección como la cuestión de la ofrenda porque vamos a ver 3 tipos de ofrendas, ¿ok? Martín Lutero decía que habían 3 tipos de conversión en el creyente: la de la mente, la del corazón y la de la cartera. Entonces vamos a ver estas 3 tipos de conversiones, o como yo lo he titulado, 3 tipos de ofrendas que debemos darle a nuestro Señor. La primera ofrenda es la ofrenda de tu entendimiento. La ofrenda de tu entendimiento. Y versículo 35 al 37, que ya leímos en 2 ocasiones ya. Y por lo cual les digo que hoy les tocó duro a los escribas, porque aquí otra vez dice: ¿cómo dicen los escribas que Cristo es hijo de David? O sea, no tiene sentido lo que dicen los escribas. Y Jesús ahora poniéndolos a prueba a ellos, ¿verdad? Muchas veces a mí me ha pasado, familia, que me amarro a un tipo de entendimiento, me caso con un tipo de entendimiento y ya no dejo que el Señor me enseñe nuevas cosas, ¿no? Cuando yo recién llegué precisamente a esta ciudad aquí en Guatemala y me empezaron a explicar sobre la iglesia orgánica, yo le encontré 1000 peros, ¿no? Porque yo estaba aferrado a una cuestión. Y a mí también me ha pasado, ahora que yo soy el que explica sobre la iglesia orgánica, ahora a mí me ponen 1000 peros, ¿no? Me pasó hace poco con el estudio que hicimos de Pongámonos de Acuerdo, ¿verdad? Que entre las doctrinas que se hablaban, habían como que personas que no estaban de acuerdo y por eso teníamos que ponernos de acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, escucha esta frase: no se le dará las coronas más grandes a las cabezas más grandes, ¿verdad? Cuando tú te aferras a un conocimiento, a una doctrina, a un entendimiento, más bien tienes que dejar que Cristo te enseñe. Y una cosa que yo he recomendado mucho, porque siento que eso fue lo que pasó conmigo, es venir en cero, dejar que el Señor te enseñe, ¿va? Cuando vengas a las Escrituras, ven en cero, o sea, no vengas con tus propios preceptos. Es difícil, porque ya venimos automáticamente así. Por eso hay que meterle intención y tratar de escuchar, de analizar y de ver lo que dice la Escritura. Tienes que dejar que Cristo te enseñe, porque si no, no eres su discípulo. Discípulo, la palabra matete, literalmente significa aprendiz, literalmente significa estudiante. Somos discípulos de Cristo, y si Cristo no nos enseña, entonces, ¿somos discípulos realmente? Cristo te va a retar cada vez más fuerte para que le conozcas cada vez más profundo también.
Y Cristo, en esta pregunta, en este asunto que decían los escribas, usó la misma Biblia para enseñarnos. Usó Salmo 110:1. Familia, segundo de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para diferentes cosas, pero es útil. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo nos es útil. Todo lo inspiró Dios, ¿no? ¿Cómo aprenderemos correctamente si no la estudiamos toda? ¿Y cómo aprenderemos correctamente si no la estudiamos todos juntos? O no nos enseñamos todos juntos. No tiene sentido para mí. Por eso una convicción muy grande es tratar de estudiar toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, juntos, ¿verdad? Para entender el consejo de Dios, para entender lo que Dios quería para nosotros. Por eso yo no estoy en contra de las predicaciones temáticas, o sea, que agarran un tema específico, pero pienso que una predicación más segura es aquella que va todo el texto con su contexto. Pero bueno, ofrenda a tu entendimiento. A lo mejor algunas cosas que escuchas chocan y te dicen, no, esto no debe ser así. Ofréndaselo a Dios. No digo que aceptes todo lo que te digan, porque eso tampoco sea lo correcto. Pero que vengas y que trates de averiguar si lo que se te está enseñando a lo mejor venga de Dios, porque acuérdate que muchas personas en el tiempo de Jesús creían que ellos eran los que interpretaban correctamente y resultaron que ellos eran los que estaban equivocados. Número 2, ofrenda tu corazón. Esto lo vemos del versículo 38 al 40, cuando Jesús empieza a hablar de la hipocresía de los escribas, ¿no? Otra vez los escribas. Empezó a hablar de la hipocresía de los escribas y cómo debemos guardarnos de eso, ¿no? Como también lo vimos en Lucas 12, ¿no? Guardados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y aquí mismo en el versículo 15, mira, dice, mas él percibiendo la hipocresía de ellos, o sea, Jesús con todo lo que estaba viendo, dijo, guárdense de este tipo de hipocresía. Y no, creo que fue un domingo. No, la clase pasada hablamos de que los fariseos, por ejemplo, en su hipocresía eran amantes más de las reglas que de Dios. Y en un domingo, cuando estábamos estudiando Lucas 12, hablamos de que la hipocresía es dejar de ser persona para convertirse en personaje, ¿no? Y siento que así pasa a muchos el domingo, ¿no? Bueno, es un ejemplo, ¿no? Ahí está mi papá por allá. Vamos a agarrar a mi papá de ejemplo. Dice mi papá, el domingo, 5:30 de la tarde, voy a poner mi personaje de cristiano, ¿no? O soy cristiano. Hablo como cristiano, comparto como cristiano, canto como cristiano, hasta cierro mis ojos con esta pasión y los aprieto, porque así hacen los cristianos, pues los aprietan y voy a ponerme como cristiano, ¿no? De repente llega el lunes y empieza el taxi. No, hoy soy taxista. Hoy no soy cristiano, hoy soy taxista, ¿no? Entonces me molesto, le grito a la gente, le digo, si quieres te cobro eso, si no, o sea, nos trato mal. Y soy taxista, eso hacen los taxistas, ¿no? Se pelean con los motociclistas, etcétera. Después llega a su partido, porque mi papá es deportista y 2 veces a la semana tiene partido, y dice, hoy soy futbolista, ¿no? Hoy ya no soy ni cristiano ni taxista, soy futbolista. Y me molesto con el árbitro, y le digo sus cosas, y me peleo con ellos, y me río de los chistes vulgares que cuentan los demás, y no sé, hago ese tipo de actitudes porque hoy soy futbolista, ¿no? Y de repente, no sé, a mi papá le gusta mucho la política y de repente llega un momento en el cual alguien habla de política y dice, hoy ya no soy ni cristiano, ya no soy ni taxista, no soy ni futbolista, hoy soy no sé cómo diría, ¿no? Alguien a favor de la política, no sé cómo se diría, ¿no? Hoy soy esta persona y empiezo a debatir y cosas y ¿qué me importa honrar a las autoridades? No, esta autoridad está mal porque esto, lo otro, y eso. De repente, así no es mi papá, ¿ok? Eso es un ejemplo. Nada más. Muy alejado de la realidad. Pero de repente, así es la realidad de muchos, que se agarran personajes, ¿no? Y fíjate cómo dice Jesús. Jesús dice que devora, los escribas, ¿no? Devoran las casas de las viudas. Y me llamó mucho la atención esa palabra.
Esa palabra en el griego habla de consumir ferozmente y completamente sin dejar nada, ¿no? Escribas eran autoridades para la gente, eran esos arrendatarios que tuvieron que cuidar la viña, ¿no? Perdónenme por siempre hablar de esto, pero me recuerda mucho a las iglesias de hoy también. Que muchas iglesias que tratan de controlar a la gente, pues, y los consumen ferozmente y completamente sin dejar nada. Es como que están muertos de hambre y tratan de consumir su hambre con algo que no les va a quitar esa hambre. Porque lo único que sacia nuestra hambre es Cristo. He ahí la importancia de la palabra para no caer en su engaño. Como dice Efesios 4:14, que no nos dejemos llevar por toda esta estratagema de hombre, ¿no? Pero bueno, entonces ofrenda tu corazón también, ofrenda, ven honestamente, sé el mismo todo el tiempo, ¿no? Porque el Señor a tales adoradores busca que le adoren, los que vengan en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y el último, ya para terminar, ¿ok? Ya con esto terminamos. Ofrenda tus posesiones. La última en las conversiones, la que no nos gusta a casi nadie, la de la cartera. Del versículo 41 al 44, ¿ok? Esta historia de la viuda, yo pienso que también fue una especie de descanso para nuestro Señor, ¿no? Después de estar recibiendo cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa, va a donde está el arca y las ofrendas y cosas así, y de repente ve a esta viuda, pobre, entregando sus 2 blancas. Y digo, como con el escriba, no todo está perdido, ¿no? Como que una especie de descanso. Pero esta historia nos enseña muchas cosas, y para no ir detallito a detallito, vamos a hablar de algunos principios que a mí me enseñaron. Por ejemplo, Jesús está más interesado en cómo damos que en cuánto damos, ¿no? Un principio que ya sabemos y que hemos hablado muchas veces. Pero estaba viendo que también 2 blancas, que es lo que tenía esta mujer. Acuérdense que un denario era el salario del día de un trabajador, ¿no? Todo tu trabajo del día te pagaban con un denario, ¿no? Digamos que hoy en día sería como unos 200 pesos, ¿no? Porque hay muchos trabajadores que yo sé que les pagan 200 pesos al día, ¿no? 2 blancas vienen constituyendo algo así como el 1% de eso, ¿ok? El 1% de un denario, o sea, de un día de trabajo. O sea que si tomamos 200 pesos como medida de un promedio de lo que se le paga a un trabajador, un denario viene siendo 2 pesos, ¿no? Perdón, 2 blancas vienen siendo 2 pesos, ¿no? O sea que una blanca, 1 peso. O sea que un cuadrante. De hecho, un cuadrante es algo interesante porque un cuadrante era algo más para los romanos que para los judíos. Acuérdense que Marcos está inspirado hacia los romanos, ¿no? Ya hemos visto varias razones del por qué. Y algo que me llama mucho la atención es que ella tenía 2 y las 2 las dio. No dio una y se quedaba con una. ¿Quién le iba a juzgar si hacía eso? Solo tenía 2, daba una, se quedaba con una por si acaso. No le iba a alcanzar para muchas cosas, pero por si acaso. Pero ella lo entregó todo. Entonces dio todo, ¿no? Para el Señor. Otro principio que me enseña esta historia es que el valor de tu ofrenda lo determina el corazón con que lo das. El valor de tu ofrenda lo determina el corazón con que la das. Por eso es que Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7, ¿no? Si tú lo das con un corazón alegre, Dios va a recibir esa ofrenda. Esa ofrenda viene siendo más que aquel que dio un montón en cantidad. Un tercer principio, y con eso terminamos, es que Dios no necesita nuestro dinero. Sí, bueno, Ageo 2:8, ¿no? Versículo famoso. Dios es el dueño de todo el oro y la plata. Pero si Dios necesitara nuestro dinero, ¿no les parecería que Jesús hubiera más bien alabado a los que dieron más que a esta persona? Dios no lo necesita, ¿me entienden?
Pero bueno, muchas cosas más podemos aprender de esta historia y les animo a que la mediten. Es una historia muy rica de enseñanza. Pero miren, la mujer era pobre. ¿Iba a dejar de ser pobre por ofrendar las dos blancas? No, ¿me entienden? Muchas personas dicen eso. Es que no tengo dinero para ofrendar, ¿no? Da lo que tienes y Dios se va a encargar del resto. Y ojo, no estoy diciendo que si das, Dios te va a dar. Dios nos ha contaminado la mente, esa doctrina está tan torcida. Pero acuérdense que hemos visto muchas veces que Dios es nuestro proveedor, ¿verdad? Y les he dicho, por ejemplo, encárgate las cosas de Dios y Dios se va a encargar de las tuyas, ¿no? Donde Dios está, Dios provee. O sea, da lo que tienes, porque al final de cuentas es un mandato que tenemos que cumplir. Y Dios se va a encargar del resto. No, es que cuando yo tenga más, daré, ¿no? Precisamente a lo mejor es por eso que no tienes más, ¿no? Y un principio es que si no das ahora, cuando tengas más, te lo prometo que no vas a dar tampoco. Tienes que dar. Tienes que ofrendar. No hay excusa que tú me puedas decir que sea válida para que no des. ¿Por qué? Porque si Dios lo dejó como un mandato, quiere decir que es posible que lo hagamos. Así fue el capítulo 12 de Marcos. Hoy no va a haber principios de servicio, pues porque ya consumí mucho tiempo y quisiera que aprovecháramos a descansar también. Pero les animo mucho a que sigan meditando, ¿ok? Ya estamos básicamente en la recta final. El capítulo que sigue es un capítulo también bastante fuerte y tal vez confuso, pero ya lo vamos a ver juntos, ¿ok? Tranquilos, ya lo vamos a ver juntos. Entonces, les animo a que mediten, ¿ok? Acuérdense que la fecha de entrega de sus devocionales es el lunes, no el martes, ¿ok? Yo sé que todos hemos estado cansados y con muchas actividades, yo me incluyo entre ustedes, pero pienso que pienso que sí podemos, ¿ok? Entonces, les animo, háganlo ahorita si quieren, háganlo mañana, pero traten de cumplir con lo que se les pide, ¿ok? Tómenlo así como una especie de prueba de lo que el Señor les pide a ustedes. Y a veces tratamos a Dios como tratamos al maestro Jazir, y ahí sí está mal, pues, ¿no? Entonces, les animo muchísimo a eso, les exhorto, pero no se preocupen, siempre hay gracia, ¿no? Siempre hay nuevas oportunidades. Mañana saldrá el sol y eso es una prueba de que sus misericordias se renuevan, ¿ok? Dios les bendiga. Si me haces el favor, Panchito, de tener la grabación. Para los que no pudieron escuchar bien la grabación, la clase, espérense el video y ahí van a poder escuchar bien todas las cosas que dijimos desde el principio, ¿ok?